empezar a grabar porque siempre se me olvida esta cosa. ¿Dónde está? Ya, vamos a comenzar haciendo una introducción y voy a cambiar acá porque la asignatura, como se llama, Sistema de Energía, voy a partir haciendo una introducción de lo que es energía, porque ya después nos olvidamos un poquito de la parte de energía y nos abocamos a una sola parte de un sistema eléctrico, ¿ya? Así que voy a comenzar por acá, yo diría, a ver, vamos a compartir acá. Ya, ahí yo creo que están viendo una pantalla en blanco, ¿no? Entonces vamos a comenzar entendiendo lo que es la energía. Y vamos a partir, déjenme ver, porque acá no tengo lápiz. Sí, tengo lápiz. Vamos a partir por lo que se conoce como el principio de conservación de la energía. ¿Ya? Principio de conservación de la energía. Ese es un principio de la naturaleza que nosotros no podemos modificar. Es decir, toda la energía que está en el universo no la podemos inventar ni la podemos distribuir o destruir, mejor dicho. Lo único que podemos hacer con la energía, ¿cierto?, es transformarla. Es decir, tener un tipo de energía y transformarla en otra. Y todo requiere energía, hasta nosotros mismos, ¿cierto? Y siempre hablamos que si no comes no te mueves. Sí, efectivamente, porque si nosotros no nos alimentamos, esta máquina, el cuerpo, ¿cierto?, no se mueve porque necesita proteína, porque necesita vitamina, porque necesita un montón de cosas que la saca de los alimentos. Es decir, de ahí hay un tipo de energía que nuestro cuerpo la transforma y la transformamos en lo que pensamos, en el movimiento, en trotar, en cantar, etcétera, etcétera. Pero lo vamos transformando en otro tipo de energía. Entonces, la energía eléctrica es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a llegar acá a un punto final, ¿cierto?, que es la energía eléctrica. A ese punto vamos a llegar a la energía eléctrica, que nosotros la usamos para alumbrarnos, para poder estar conectados como estamos ahora, ¿cierto? Necesitamos energía eléctrica. La industria necesita energía eléctrica porque necesita mover todas sus maquinarias. Pero para llegar a ello, hemos tenido que transformar algún otro tipo de energía en energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, aquí en el medio, podríamos decir que hay un proceso de transformación. Hay un proceso de transformación que nos va a llevar a ese tipo de energía. Por lo tanto, se supone entonces que van a haber algunas materias primas, ¿cierto?, que van a haber antes, que la vamos a tener que transformar en este proceso de transformación para convertirla en energía eléctrica. Y esos procesos, o esas materias primas, ¿cierto?, bueno, ya están las energías renovables y las no renovables, ¿cierto? Hasta el día de hoy, o hasta un par de años atrás, lo único que hacíamos era fundamentalmente usar energías no renovables, ¿cierto? Como el carbón, como el petróleo, como el gas. Entonces, aquí lo que vamos a tener, fuentes de energía, como decíamos, podemos tener el carbón, ¿cierto? Podemos tener el petróleo, podemos tener el gas,
Bueno, el biocombustible también es otro del no renovable. Fundamentalmente lo que teníamos antes era esto, ¿no? Carbón, petróleo, gas, oil, el que le llamaban también, ¿cierto? Eso es lo que teníamos, esas son y eso lo sacamos de la naturaleza, ¿no? Se extraía el carbón, ¿cierto? Y ¿qué es lo que hacía? El carbón entraba a este proceso de transformación, y esa me la transformaba en energía eléctrica, ¿sí? Hoy en día, bueno, y estas son las que de alguna manera hoy en día ya están desapareciendo, entre comillas. Y dentro de las que teníamos antiguamente, estas ya de alguna manera están como desapareciendo. Pero antiguamente también estaba el agua. Lo voy a poner hidro, lo voy a poner. Estaba el agua, ¿no? El agua de los ríos, los embalses, ¿cierto? Acumulaba agua y esa fuerza del agua o el movimiento del agua lo aprovechaba yo para convertirlo en energía eléctrica. Pero este también de alguna manera es una energía renovable, ¿cierto? Porque pues, si yo usaba el agua del río, el agua pasa, ¿cierto? Y de alguna manera, entre comillas, renovable, porque han estado las sequías, ¿cierto? Y han desaparecido un poquito, han disminuido bastante, ¿cierto? La generación hidroeléctrica. Pero eso es lo que teníamos antes, pero era fundamentalmente el resto. Y hoy en día, como decía, tenemos ya las energías renovables no convencionales, ¿ya? Eso es lo que está de moda, ¿cierto? Hoy en día. Y hoy en día tenemos el sol, tenemos el viento, ¿qué más tenemos? El biocombustible, tenemos el mar, es decir, todas esas fuentes de energía que nosotros las veíamos de forma natural, siguen estando, obviamente. Lo que estamos haciendo ahora de alguna manera es aprovechar, ¿cierto? Aprovechar eso. Entonces lo que teníamos fundamentalmente era, como decía, esto. De aquí nosotros, esta fundamentalmente, y aquí me falta otra que era átomo, o los compuestos químicos, ¿no? Fundamentalmente teníamos dos tipos de fenómenos del proceso de transformación. Uno que era el térmico y el otro que era el hidráulico. ¿Ya? Entonces, dentro de este proceso de transformación, todas las centrales térmicas lo que hacen es generar vapor, de alguna manera, ¿cierto? Se calienta un líquido, el carbón, calienta agua, genera vapor, ¿cierto? Todo el cuento. Y ese vapor lo que hace es mover una turbina. Entonces el fenómeno acá está. En esto se convertía a energía mecánica. Vamos a poner energía mecánica. Y esa turbina, a su vez, lo que hacía es mover un generador eléctrico, una máquina sincrónica. Y la energía mecánica se convertía en energía eléctrica. Entonces se dan cuenta que hay un fenómeno de transformación de energía. Obviamente que no hay ningún proceso en el mundo que sea 100%, es decir, en el sentido que yo tengo 100 de energía, de un tipo de energía, y lo transformo en 100 de otro tipo de energía. Eso es falso. Porque en todo este proceso obviamente hay pérdida, ¿ya? Bueno, en la hidráulica de alguna manera también lo que hacía es convertir energía mecánica, porque el movimiento, el paso del agua, ya sea que estuviera en embalse o de pasada, como son las de los ríos, ¿cierto? Lo que hacían era mover un aspa, una turbina, un aspa, ¿cierto? Y esa aspa es la que me movía el generador.
Por lo tanto, esta energía se convierte en energía mecánica y esa energía mecánica se convertía en energía eléctrica. Entonces aquí está todo el proceso de transformación que son las centrales eléctricas. Las centrales eléctricas no es otra cosa que convertir un tipo de energía en energía eléctrica. ¿Ya? Eso es el cuento. Hoy en día, como decía, ya, bueno, por ley están desapareciendo todas las centrales térmicas de a poco y parten por las centrales a carbón, por la contaminación y todo lo que significa, ¿no? Las hidráulicas todavía no, porque, como digo, de alguna manera también son también un tipo de energía renovable, ¿sí? Porque es agua de río que pasa y si hay agua se genera y si no hay agua no se genera, pero no la estoy yo extrayendo de un sistema, ¿cierto? Sino que lo estoy aprovechando el movimiento. Y es la que menos contamina. Fundamentalmente eso porque es la que no contamina, digamos, ¿ya? No, la que menos contamina, porque de alguna manera todas las centrales contaminan, todas. Una muchísimo menos que otras, pero todas de alguna manera contaminan. ¿Qué es lo que estamos buscando, ¿cierto? Disminuir la contaminación del medio ambiente. Entonces ahora tenemos las energías renovables no convencionales, que dicen no convencionales porque no eran las que se usaban normalmente, ¿no? Estaban ahí, pero no las aprovechaban. Entonces tenemos la energía del sol, que todos la vemos y la utilizamos para broncearnos y todo el cuento, ¿no? Y de aquí fundamentalmente salen dos tipos de centrales, digamos. La fotovoltaica y las de la termosolar, las térmicas, termosolar, que no son otra cosa de las termosolar, calentar un líquido, ¿cierto? Y se convierte casi en una central térmica, ¿cierto? Porque se aprovecha ese líquido caliente, ese vapor, ¿cierto? Y se mueve una turbina igual. Pero lo que viene de raíz es el sol, ¿no? Eso es lo que calienta el líquido. Entonces, ¿por qué? Porque tengo toda esa energía disponible ahí. No tengo que, por ejemplo, el caso del carbón, en Chile teníamos que comprar el carbón, porque si bien es cierto, en el sur tenemos carbón, pero no era de la mejor calidad en el sentido de que con poco carbón generar más temperatura, porque en el fondo lo que necesita es una central térmica generar temperatura para calentar el líquido, ¿no? Entonces siempre se traía el petróleo, ¿para qué decir? Entonces es un costo y hacía que la energía eléctrica siempre fuera más cara. Bueno, hoy en día las instalaciones de las solares, ¿cierto? Está aún un poquito elevada, pero a la medida que pasen los tiempos, obviamente, van a ir disminuyendo todos los costos a la medida que se vaya masificando más todavía. Desde mi punto de vista, y esta es una opinión absolutamente personal, creo que el aprovechamiento del sol acá en el norte, por lo menos voy a hablar en el norte, para los niveles de consumo de energía que tenemos, la que nos puede ayudar mucho más es la termosolar. Creo que la energía fotovoltaica no va a solucionar nuestros problemas energéticos que tenemos, porque hay que instalar demasiado grandes espacios, utilizar demasiados paneles solares, ¿cierto? Para aprovechar esa energía para los grandes volúmenes de energía. La energía fotovoltaica es muy buena para sistemas aislados, donde los consumos no son tan grandes, ¿cierto? Y no es posible llegar con la energía convencional porque el costo de instalación, de aprovechar esa energía, ¿cierto? Es muy elevado. Entonces, en esos sectores sí es muy bueno la energía fotovoltaica. Pero grandes volúmenes como los que tenemos en el norte, ¿cierto? Porque si ustedes piensan, de todo el consumo que tenemos en el norte de energía, el 95%, 96% lo consumen las empresas mineras.
que son las que producen las lucas para el país. El otro 5, el otro 4%, ¿cierto? Es el que consumimos todas las industrias locales, el domicilio. Entonces, fundamentalmente el consumo es minero, industrial, ¿ya? Y si ustedes piensan que cada minera debe estar consumiendo alrededor de 280, 270 megawatts, son escalones bastante gruesos, ¿no? Entonces, instalar una central fotovoltaica para esos niveles es una cantidad de paneles, pero estratosféricamente grande. Pensando en que el panel además no rinde al 100%. Pensando además que tienen la inestabilidad que si pasan un par de nubes le echa por tierra la planta. Pensando además que las mineras tienen que funcionar 24/7 y en la noche no tenemos sol, por lo tanto no tenemos energía solar fotovoltaica. Todo ese tipo de cosas creo que no solucionan nuestro problema energético fundamental. Sí, insisto, en los sistemas aislados, que eso sí que ayuda muchísimo. Y desde el punto de vista de contaminación, claro, en principio no contaminan, entre comillas, porque para fabricar todos los paneles, hay en una parte del planeta están contaminando con todas las industrias. Cuando los paneles mueran, no sé qué va a pasar con tanto panel. Entonces, creo que de alguna manera todas las centrales contaminan. Lo que hay que buscar, ¿cierto? Como digo, es disminuir esa contaminación. Y bueno, y después, como decía, aquí tenemos la energía del viento, y aquí está las centrales eólicas, ¿cierto? Eólicas que para mí son más inestables todavía que las fotovoltaicas, porque tenemos viento y el viento no lo tenemos constante 24 horas, sino que de repente lo tenemos 10 minutos, 20 minutos y una gran cantidad de viento y de repente bajó y después, entonces y si hubiese mucho viento tampoco pueden funcionar porque por las torres, por las aspas, ustedes piensen que una pura aspa mide 27, 30 metros, ¿cierto? Entonces produce una estabilidad, es decir, esos grandes monstruos no pueden estar corriendo todo el día y con mucho viento porque se desbocan, por lo tanto también se detienen y no generan. Una cuestión de seguridad, se detienen y no generan. Así que inestable. Para mí aportan, no he dicho nada contrario a esto, sí, aportan, ¿sí? Pero en un sistema eléctrico, después cuando ustedes vean sistemas de potencia, ¿cierto? Se dan cuenta del problema de la inestabilidad que están entrando, saliendo cargas, bueno, y los sistemas empiezan a oscilar así como andar en alta mar, ¿no? En un botecito en alta mar. Los biocombustibles, bueno, también se aprovecha, ¿cierto? De alguna manera una forma de quemar ese combustible. Y en el mar también hay hartas formas, porque mucha gente dice, pero si tenemos todo el mar, podemos aprovechar el mar para obtener energía. Sí, efectivamente, y ahí tenemos en el mar tenemos la mareomotriz, tenemos la Undi, las que me acuerdo, Undimotriz. Hay otra que en este rato no me acuerdo cuál es el nombre. Pero fundamentalmente eso. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La mareomotriz es aprovechar la diferencia de marea. Ustedes saben que la marea a cierta hora sube y en otra hora baja. Entonces la marea está subiendo y bajando, sí, cada cierto tiempo. Y la idea es aprovechar ese movimiento que hace la marea al subir y al bajar. Cada cierto, a tal hora sube la marea, a tal hora baja la marea. ¿Sí? Eso es lo que sucede en el mar. Y la ondimotriz es aprovechar todo el movimiento de la ola. Ustedes saben que el mar nunca está así como un espejo, ¿no? El mar siempre está con olitas, y a veces más olas y a veces menos olas, pero hay unas olitas. Entonces ahí han estado investigando y hay unas maquinitas que han sacado, por eso que todavía, si bien es cierto, está esa energía, todavía no se puede aprovechar. ¿Por qué? Porque los costos son muy elevados, ¿cierto? Pero hay maquinitas ya que han inventado una especie de gusano, así que son como tubitos que van conectados y que aprovechan los movimientos de las olas así en distinto. Entonces, ese movimiento que hace el aparatito mueve unos émbolos que va generando energía eléctrica.
y han hecho pruebas, pero como les digo, todavía eso está un poquito verde, ¿cierto? Pero bueno, hay otra fuente de energía que se podría aprovechar, ¿ya? Y esos son todos los tipos de energía. Pero entonces, en resumen, lo que yo quiero que entiendan es que este principio no lo podemos cambiar. Principio de conservación de la energía. Toda vez que necesito una energía de un tipo, tengo que transformar otro tipo de energía. Por ejemplo, en las casas también. ¿Qué es lo que hacemos en las casas? Todo al revés, normalmente. Yo necesito limpiar el piso, tengo que tener una enceradora, ¿cierto? Porque quiero limpiar el piso, dejarlo brillosito. Ahí hay un motor que mueve, por lo tanto necesito energía eléctrica para convertirla en energía mecánica y me mueva eso. En invierno hace mucho frío, me compro una estufita eléctrica, perfecto. ¿Qué es lo que hago? Transformar esa energía eléctrica en energía calórica y me da calorcito. Los ventiladores, en verano tengo mucha calor, o pongo un ventilador o pongo un equipo de aire acondicionado, que es lo que hago, aprovechar la energía eléctrica y la convierto en airecito, aire heladito, aire fresco. Pero hay un principio de conservación de energía, como energía total, toda está. Yo no la puedo inventar toda esa cantidad de energía que está, ni la puedo disminuir, hacer desaparecer. Por muy chiquitito que la trate de moler, ¿cierto? Dejarla en polvo, está el polvo, ¿sí? Así que lo único que hago en el fondo es transformar. Tomo de una, la transformo en esta y esta la transformo en otra y así sucesivamente. Y está la cadena. Y todo este es el proceso Profe, de conversión, de transformación. Sí, perdón. profe, disculpe, ¿y el hidrógeno verde, También, como fue otro, antes? otro tipo de energía que lo que va a hacer es aprovechar, va a convertirse en energía calórica y la energía calórica se va a convertir en energía eléctrica. ¿Sí? Todo eso que Profe, ¿y está... cuál es la viabilidad de ese proyecto, así como tal, según Yo creo que su puede información? ser viable. El cuento es como todavía los análisis que eh, están todavía en un pie inicial. Yo diría que va a ser una de las tantas más posibilidades que hay, pero que sea la que nos va a solucionar nuestro problema energético, no. No creo. No creo. No hay ninguna energía que nos solucione nuestro problema energético de que cada día todos consumimos más energía eléctrica y necesitamos sacar de algún lado. Yo creo que va a aportar bastante en cuanto a diversificar más la, la, la matriz energética, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener distintas transformaciones de energía a energía eléctrica. Entonces estamos variando y es una cosa también que es importante y es buena, es decir, mientras más diversa es nuestra matriz energética, es decir, las fuentes con las que generamos electricidad, mucho mejor, porque en el caso de que falle una, tenemos las otras que puede suplir de alguna manera y no nos quedamos sin nada de energía eléctrica. Yo Profe, creo que... entonces disculpe, se Sí, podría decir que la energía como del futuro sería a través de sistemas que sean complementarios entre diferentes tipos de energía, ¿no? absolutamente. Podrían ser solar, eólica, hidrógeno verde, todas combinadas, Todas combinan. aportando en cierto... Exacto. ya. Sí, eso es lo que va a venir a futuro. Lo que pasa es que antiguamente estábamos muy centrados en lo que son las centrales térmicas y de las térmicas a las a carbón y petróleo y gas. Entonces dependíamos exclusivamente de eso, ¿ya? Eh, y finalmente yo creo que son las más estables en todo caso. Bueno, en otros países no tanto acá en Chile, pero estaban las centrales nucleares. Para mí las centrales nucleares, porque en algún momento la universidad me mandó a estudiar energía nuclear, entonces yo sé que las energías nucleares son las que pueden salvar en forma más estable el problema energético. Lo que pasa es que hay un mito ahí con las centrales nucleares que sirven para generar armamento, que provocan daño en el sistema. No hay ningún tipo de central que no provoque daño en el sistema, en el ecosistema. Las eólicas, por ejemplo, hay un ecosistema de aves y ustedes le ponen un montón de ventiladores y desaparecen todas esas aves. Entonces, de alguna manera, todas generan una,
un problema o un pequeño desastre quizás. Pero en cuanto a contaminación, yo diría que después de haber estudiado la energía nuclear, ¿cierto? Yo soy un convencido que después de la hidroeléctrica, la central nuclear es la que menos contamina, ¿ya? Lo que pasa es que hay que educar a la gente y hay unos mitos que hay que derrumbar. Pero bueno, yo soy técnico, no soy político ni ecologista, yo soy técnico y hablo desde el punto de vista técnico. Como siempre digo, en los cursos, yo alguna vez he hecho cursos de centrales nucleares. Yo mi trabajo de título cuando fui a estudiar energía nuclear lo hice en el cementerio de desechos nucleares, hasta el día de, y eso fue en el año 2008. Hasta el día de hoy no me he muerto, no sé mañana, pero hasta el día de hoy no me he muerto por nada nuclear. Y eso que estuve trabajando bastante tiempo en los desechos nucleares. Entonces, es un poco para ejemplificar que también hay normas de seguridad, como todas las cosas, tienen que haber normas de seguridad. Y educación. Todos usamos la electricidad y todos sabemos que la electricidad es peligrosa, ¿no? Pero todos la usamos. Pero bueno, Profe, ese es otro tema. Sí, dime. ¿y qué nos puede educar o enseñar de quitar mitos sobre, yo sé que entiendo el punto de que la hidroelectricidad no contamina el agua, pero ¿qué efectos genera en el medio ambiente, en la flora y fauna alrededor de las especies? No debiera, si eso es, por ejemplo, si se utilizan una central de pasada que se llama, ¿cierto? Lo único que hacen en un cierto sector es desviar el caudal y que ni siquiera es necesario que desvíen el caudal completo, sino que desviar una parte del caudal del río para que pase por tu central, ¿cierto? Es como dividir una manguera, le hago un hoyito a la manguera, pongo mi central acá, un hoyito y es de pasada, por la misma cantidad de agua pasa por la central y después tiene que volver a su curso normal. Entonces, claro, es probable que afecte el sector donde está la central hidroeléctrica de pasada, ¿cierto? Pero tampoco es tan significativo porque, como digo, ni siquiera tienen que desviarlo completo. Quizás los proyectos están mal proyectados nomás, que muchas veces desvían todo, ¿cierto? Pero después tiene que volver a su curso. Si al final el agua viene de arriba, ¿cierto? Y tiene que pasar al mar de alguna manera. Entonces, por donde vaya, tiene que llegar a su destino. Entonces, quizás falta hacer un estudio. Insisto, cualquier tipo de central que ustedes instalen va a influenciar el medio ambiente. Lo que tenemos que buscar es que la afección que provoque en ese sector sea el mínimo posible. Pero no hay ninguna que no le provoque daño al medio ambiente. A eso te referías, ¿no? ¿Quién era Molina, parece? Sí, sí, gracias, profe. Ya, muchachos, eso es como una introducción porque dado que la asignatura se llama Sistemas de Energía Eléctrico, me interesaba que tuvieran claro el concepto y que no lo olviden nunca tampoco, que hay un principio de la naturaleza que nosotros no lo podemos modificar, ¿ya? No lo podemos crear ni lo podemos destruir, a eso me refiero, que es el principio de conservación de energía. Lo único que hacemos en el fondo es transformar la energía, ¿ya? Y ahí en máquina ustedes también tienen que haber visto. Yo tengo un motor eléctrico y lo que estoy haciendo es transformar energía eléctrica en energía mecánica. Tengo un generador eléctrico que lo que hago es transformar energía mecánica en energía eléctrica. Estoy transformando energía. El transformador también es en términos particulares también transforma energía, aunque en términos globales no, porque entra energía eléctrica y sale energía eléctrica, ¿sí? Pero el principio de funcionamiento del transformador sí transforma, porque entra energía eléctrica, la transforma en energía magnética, después al otro lado, la energía magnética la transforma en energía eléctrica. Claro, si yo lo miro como un cajón, entra energía eléctrica y sale energía eléctrica. Pero dentro de ese cajón se está transformando en energía magnética y después magnética en eléctrica. Entonces siempre hay un principio, hay una transformación de energía. Pero como energía total, yo no la puedo modificar, ¿ya? Siempre es transformar energía. Y como decía, si yo pongo 100 de energía de un tipo, nunca voy a obtener 100
de otro tipo de energía, porque en el medio, en todo ese proceso, hay pérdida. Y eso es lo que vamos a ir analizando en este cuento. ¿Ok? Voy a pasar entonces, ¿cómo era esta cosa? Se me olvidó. Vamos a agregar, ahí está. Entonces, vamos a hablar, voy a mostrarle no, voy a hacerle un esquema, mejor dicho. Acá vamos a tener las centrales eléctricas. Y las centrales eléctricas sean del tipo que sea, ¿ya? Porque lo que tengo ahí en la central eléctrica, lo que estoy haciendo en la central eléctrica es transformar un tipo de energía en energía eléctrica. Es decir, aquí en este punto en la central eléctrica, de aquí en esta salida, estamos mostrando lo que el último punto de la energía eléctrica que yo le vi, le mostré recién del cuadrito, ¿no? Entonces, de la central eléctrica, normalmente las máquinas, los generadores lo que hacen es generar en cierto nivel de tensión. Pero cuando yo tengo que transportar grandes cantidades de energía, no la puedo transportar a ese nivel de tensión, que son 13.800, 32.000, 23.000 volts, que es lo que me genera. Entonces, por ejemplo, las centrales aquí fundamentalmente acá están en Mejillones, la mayoría de las centrales ahora. Antes estaban en Tocopilla, ahora están en Mejillones. Bueno, más antiguamente, y ese es otro cuentito que podemos hablar ahí, más antiguamente cada ciudad tenía su propia central generadora. Antofagasta tenía su central, Mejillones tenía su central, Taltal tenía su central, Calama tenía su central, que decir, cada ciudad tenía su, pero eran como sistemas aislados, ¿ya? Y eso hacía que el costo de la energía fuese muy caro, porque yo tengo que estar generando, pero no estoy entregando toda la energía. En la medida que el consumo me pide energía, yo tengo que entregar. Y eso significa que tengo varias máquinas conectadas y algunas entregan, y cuando me piden más energía pongo otra máquina y la entrego. Y a veces la necesidad es instantánea. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en las centrales? Que había lo que se llama una reserva en giro. Es decir, había una máquina que estaba funcionando todo el día para los casos de emergencia que se necesitaba energía, entraba y entregaba la energía. Pero si no se necesitaba, esa máquina seguía funcionando, girando ahí, pero no entregaba la energía porque no se necesitaba. Entonces, esa es la reserva en giro. Entonces, eso es pérdida, porque tengo una máquina funcionando y que no estoy vendiendo esa energía. Entonces, pero en el global yo tengo que sacar cuenta que tengo una máquina funcionando, por lo tanto el costo es mayor y quien pagaba era el cliente, ¿sí? Bueno, ahí es donde nacen de alguna manera los sistemas interconectados. Y se interconectan todos, ¿cierto? Y todas las centrales y todas las cargas están en ese punto. Es como un nodo que ustedes vieron en teoría de redes, ¿no? Hay un nudito, ahí tengo conectadas fuentes de energía y consumos de energía. Pero las reservas en giro ya no la tienen puesta todas las centrales, sino que hay una oficina que se encarga, ya le dice, ya, tú hoy día vas a tener reserva en giro y y las otras apagadas. Entonces, cuando necesitan, entran las distintas centrales y si le falta ese pic, pum, ponen ese y hay el centro de despacho económico de carga que coordina todas las centrales, va diciendo, entra esta central, sale esta, entra esta otra, y así va jugando un poquito de acuerdo a los consumos. Entonces, eso hacen, los sistemas interconectados de alguna manera hacen disminuir los costos de energía, ¿ya? Ya vamos a hablar un poquito de los sistemas conectados. Entonces, lo que decía, tenemos las centrales, ¿cierto? Y generan un cierto nivel de voltaje, pero que para transportar grandes cantidades de energía no me sirve porque tengo muchas pérdidas en el trayecto, ¿ya? Muchas pérdidas en el trayecto. Entonces, ¿qué es lo que hace la central? Entra acá a lo que es un transformador elevador. Entra la energía al transformador elevador. Entonces, ¿qué es lo que hace el transformador elevador? Eleva esos niveles de tensión de 23, 32.000 volts a 110, 220.000 volts. Y se va por acá por unas torrecitas.
Feo el mono, pero no importa. Entonces se va para las torres, ¿cierto? Y transporta la energía a través de esas torres. Estas son las líneas de transmisión. En el curso donde vamos a trabajar fundamentalmente va a ser en este tramo, ¿ya? Están todas las centrales Mejillones, elevan la tensión, llegan a Antofagasta con 200, las traen para Antofagasta con las líneas de transmisión, 220.000 volts, llegan por allá arriba por la circunvalación, ¿cierto? 220.000 volts, pero en el consumo no puedo tener un sistema de 220.000 volts. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Paso nuevamente y ahora a un transformador reductor. Entonces pasa ese y disminuye a los niveles de distribución acá. 13.200, 13.800 volts, ¿cierto? 23, que son las líneas esas que van horizontales que ustedes ven en los postes arriba. Esas líneas son las líneas de distribución. Entonces se van a los postes, y este sí lo voy a dibujar así, a los postes. Y distribuyen por distintos sectores. Y de ahí pasan a los transformadores que se llama de distribución, que son los transformadores que ustedes ven en ciertos postes, en ciertas partes por ahí, ¿no? Y ese me lo lleva a los 380 y 220 volts, que es lo que nosotros consumimos. Entonces, todo ese proceso de la central que viene por acá, la línea de transmisión, la línea de distribución, y hasta que llega a mi casa o al consumo de alguna industria. Como decía, nosotros en el curso vamos a trabajar fundamentalmente primero aquí y después vamos a modelar todo esto. ¿Ya? Pero vamos a partir trabajando en la línea de transmisión. ¿Por qué partimos la línea de transmisión? Porque es lo que ustedes no ven en otra asignatura. Entonces vamos a partir calculando los parámetros de las líneas, ¿cierto? Y después vamos a modelar la línea, después vamos a ver los modelos de estos otros dispositivos, transformadores, consumo, centrales, y vamos a hacer un solo modelo para poder hacer los cálculos de la falla y el estudio de flujo de potencia. Profe, disculpe, el transformador elevador, cuando eleva, luego eso se hace para no tener pérdida Claro. o para disminuir las pérdidas, Para porque siempre van a haber pérdidas. A ver, claro, las pérdidas siempre van a estar, como es lo mismo que decía yo. Todas las centrales contaminan, bueno, acá no hay ningún dispositivo que no tenga pérdida. Lo que buscamos es disminuir al máximo las pérdidas, pero siempre van a estar las pérdidas. Entonces, claro, si ustedes se imaginan, aquí yo tengo que transmitir, por ejemplo, 100 megawatts, este es el consumo, 100 megawatts, tengo que traer 100 megawatts de acá, pero yo tengo que llegar con 100 megawatts a este lado, ¿ya? Por lo tanto, aquí la central tiene que mandarme más de 100 megawatts. Ojalá el punto más ideal es que cuando la central mande 100, lleguen 100 acá, ¿sí? Pero eso es mentira. Entonces, lo más probable es que la central va a mandar 100, 110 megawatts de acá para que lleguen 100, porque aquí se van a quedar 10 megawatts en el consumo. ¿Y dónde se quedan? Aquí en el transformador, se quedan aquí en la línea, en este otro transformador, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si ustedes sacan cuenta, las pérdidas, ustedes saben que las pérdidas son I cuadrado por R, ¿no? De partida. Veamos esas pérdidas, ¿no? Mientras más grande sea la corriente, mayores son las pérdidas, ¿no? Porque es corriente al cuadrado, ¿sí? Entonces, si ustedes sacan cuenta que potencia es V por I, ¿ya? Aquí le puse megawatt, pero en general uno transporta MVA, ¿ya? Entonces, si tengo que transportar esta cantidad de potencia a un voltaje que es muy bajo, significa que la corriente va a ser muy alta. Entonces, ¿qué es lo que hago para disminuir estas pérdidas? ¿Qué es lo que tendría que hacer pensando en que la resistencia del conductor en general no cambia mucho? Sí cambia, porque cambia la temperatura, por el sol y por todo eso, cambia un poco la resistencia. Pero partamos de la base que la resistencia no cambia. Para disminuir estas pérdidas, ¿qué es lo que tendría que hacer entonces si la resistencia se me mantiene constante?
Mejorar la calidad de la corriente, ¿no? O Mejorar la aumentarla. calidad. Aquí Aumentar el estamos voltaje. hablando de módulos. Si yo quiero que P disminuya, ¿cierto? Siendo constante R, ¿qué tiene que suceder en esta ecuación para que P disminuya? Ah, tiene que disminuir la corriente. Hay que disminuir la corriente, ¿cierto? Perfecto. Entonces, aquí tengo la potencia, ¿cierto? Aquí tengo la potencia. Pum. Y yo quiero disminuir esta corriente porque mientras más energía me piden a un voltaje que es bajo, significa que la corriente va a aumentar. Entonces, si yo aquí digo que tengo que disminuir la corriente, para disminuir esta corriente, que es la misma de esa que está allá, ¿cierto? Para disminuir eso, ¿qué es lo que tengo que hacer para transportar la misma cantidad de corriente? Si yo disminuyo la corriente y quiero mantener constante la potencia en esta ecuación, ¿qué tiene que suceder en esta ecuación si yo disminuyo para que esto se mantenga constante y yo disminuyo esto? ¿Qué tiene que suceder en la ecuación para que se me mantenga constante la potencia? Aumentar el voltaje. Aumentar el voltaje, ¿cierto? Y eso es lo que hacen los transformadores. Entonces, como yo tengo que transmitir cierta cantidad de potencia acá, que en el fondo la transporto con un voltaje y una cierta corriente, ¿cierto? Como tengo que disminuir esa corriente y tengo que transportar la misma potencia por acá, lo que tengo que hacer es subir el voltaje. Y eso es lo que hacen los transformadores. Entonces, estos aumentan a 110 kV, 220 kV, que son los que están transmitiendo ahora. Hay ciertos sectores que transmiten a 345, pero no es lo normal acá en Chile. ¿Ya? Entonces, subo el voltaje, disminuyo la corriente. Como disminuyo esta corriente, disminuyo esta potencia. Y disminuyo las pérdidas en la línea. ¿Sí? Esa es la razón por qué cada vez se va aumentando el nivel de tensión. Piensen que cuando se empezó todo este sistema, por ejemplo, las líneas en Tocopilla, que las que llevaban fundamentalmente Chuquicamata, transmitían en 66 kV. Pero era porque la cantidad de potencia que requería Chuquicamata era más pequeña, entonces con 66 kV no perdía tanto. La medida que fue pidiendo más potencia, circulaba más corriente, obvio. Y como circulaba más corriente, había más pérdida en la línea, ¿ya? Y como había más pérdida, claro, yo decía, pero si yo te mandé los 100, no, pero aquí me están llegando 80, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer? Para que no haya tanta pérdida en el medio, aumentó. Y ahí las primeras líneas aparecieron la línea de 110 kV. ¡Pum! Ya entonces estoy mandando 100, y ya, si bien es cierto, no llegaban los 100 al otro lado, pero por lo menos le estaban llegando 95 y no le estaban llegando 80. ¿Sí? Tenía menos pérdida en la línea, porque pérdidas siempre van a haber. ¿Ya? Ahora, sigue pidiendo potencia, sigue creciendo Chuquicamata y siguen, ya, más potencia, en la misma historia, ahora van en 220.000. ¿Ya? Esa es la razón de por qué se aumentan, ¿ya? Para transmitir la cantidad de energía. ¿Se entiende, muchachos? ¿Está claro Sí, para profe, todos? gracias. Perfecto. Ya. Creo que eso es lo que tenía que contarle a ella. Dije, dejo de compartir esto y vamos a... Dejo de compartir esto, se tiró. Ahí está. Entonces, ahora sí que ya nos vamos de lleno a lo que es la materia. Me parecía interesante poderle darle esta introducción primero de los sistemas de energía, porque ahora ya nos vamos al cálculo. Y aquí vamos a ir entrando ya de lleno en lo que... Ok. Entonces, la primera unidad, la representación de los sistemas de potencia. ¿Cómo vamos a representar estos sistemas de potencia? Y eso porque hay que escribirlos de alguna manera como algún monito, ¿cierto? Que nos permita trabajar en ello. ¿Ya? ¿Qué vamos a entender por un SEP, un sistema eléctrico potencia?
un sistema eléctrico de potencia tiene que cumplir estas tres cosas: generar, transmitir y distribuir la energía. ¿Ya? Yo voy nombrando así como los títulos, como los apuntes los tienen ustedes. A todos estos muchachos, antes que se me olvide, los apuntes que están en la plataforma Moodle tienen una clave, y la clave no es otra que el código de la asignatura. En este caso, IEIE 71. ¿Ya? Para que los abran. Si ya han entrado a la plataforma y vieron los apuntes, están con la clave que es el código de la asignatura. Los pongo con código porque la idea es que los apuntes los vean ustedes y no otra persona. Entonces, como están los apuntes, los textos, algunos me los voy a saltar y para que podamos avanzar, porque ocupé un poco de tiempo en explicarlo lo primero. Entonces, tiene que cumplir con este objetivo. O sea, no tiene mucho sentido un sistema eléctrico si no tiene generación, porque ¿qué va a transportar? ¿Qué energía va a entregar? Por lo tanto, tiene que generar. Una vez que la genera, la transmite, y hablamos de transmisión cuando son grandes distancias, ¿ya? Cuando son grandes cantidades de energía. Eso es para transmisión. Por ejemplo, de Mejillones a Antofagasta. Aquí Antofagasta tiene un gran consumo, por lo tanto las traigo de Mejillones hasta Antofagasta, hasta algún punto de Antofagasta. A partir de ahí comienza otro sistema que se conoce como sistema de distribución. Por lo tanto, llegó la energía y ahora se distribuye en Antofagasta a través de la línea de distribución. ¿Ya? Los métodos, las herramientas que veamos en este curso, las vamos a ver aplicadas a los sistemas de transmisión, pero son absolutamente aplicables a sistemas de distribución, ¿ok? Para que no piensen que hay herramientas distintas, no, en general no es lo mismo. Desde el punto de vista del diseño de un set, este debe cumplir los siguientes requerimientos. Primero, debe poder suministrar energía eléctrica prácticamente en cualquier lugar que se necesite dentro del área de servicio del set. Es decir, donde se instala algo tiene que ser capaz de llegar con esa energía, pero eso lo revisa de alguna manera la empresa distribuidora. Es decir, uno tiene que pedir que se llama la factibilidad de suministro. ¿Por qué? Porque las líneas están diseñadas para transportar una cantidad de energía. Entonces, si se instala, por ejemplo, en el lado norte o en el lado sur de Antofagasta, una población completa, ahí va a haber una cantidad de consumo de energía. Entonces, hay que ver la factibilidad de suministro de la red que esté disponible para entregar la energía. Si no la tiene, obviamente la empresa distribuidora va a tener que ver la forma, y es lo que normalmente sucede, generar un proyecto, ¿cierto?, para cambiar todos los conductores que lleven la energía para allá, porque es la única forma en que pueda entregar la energía. Porque los conductores se diseñan para transportar cierta cantidad de energía. Más de eso no pueden porque se deteriora el sistema, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es pedir factibilidad de suministro. Incluso en una casa, cuando voy a instalar una casa o un edificio, o sea, en mi casita, me compré un terrenito y voy a construir una casa de 3 pisos. Ya, el ingeniero electricista hace el proyecto eléctrico y lo primero que tiene que hacer a la empresa distribuidora, pedir la factibilidad de suministro, porque a lo mejor la casa de ustedes va a consumir, no sé, por decir 20 kilowatts, y resulta que el transformador que alimentaba ese sector estaba en la quemapo. Entonces, con 20 kilowatts más, se va a calentar y se va a destruir el transformador. Entonces la empresa distribuidora va a decir, ¿sabes qué? Vaya a tener que esperarte un poquito porque el transformador que tengo ahí para distribuir la energía no va a ser capaz, entonces vamos a tener que hacer un proyecto de poder cambiar el transformador ese, aumentarle la potencia y para poder entregarte la energía. O te va a decir, sí, ya sí tengo energía disponible ahí, así que no hay problema, y te da el visto bueno. Entonces, el sistema tiene que estar diseñado para poder entregar en cualquier parte, ¿cierto?, que se requiera dentro de las posibilidades. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que para mí fue muy gráfico. Hay un pueblito para el lado de Iquique, por acá, por el norte, que es Quillagua, ¿sí? Ahí en Quillagua, por arriba del pueblo de Quillagua, exactamente por arriba del pueblo de Quillagua, pasa una línea de transmisión, energía, y el pueblo no tenía energía eléctrica. Veía pasar la energía eléctrica, pero no podían hacer uso. ¿Por qué? Porque el costo de instalar una subestación para ese pequeño consumo así, poner un transformador para bajar 220.000 volts a 220 volts para un pequeño consumo tan pequeño,
no había nadie que pusiera las lucas para eso. Si bien es cierto, podía haber un proyecto social, ¿cierto?, del Estado, ¿cierto?, y ponerle a ese pueblito, nunca lo hubo. Pero ellos veían pasar la energía, pero no se podían aprovecharla, ¿sí? Entonces, estando la energía no se puede aprovechar, pero es un sistema eléctrico debería tratar de distribuir, ¿cierto?, entregar la energía en todas partes donde se pueda, se tenga la disponibilidad, pero ahí no se tenía la disponibilidad de distribución, solamente pasaba una línea de transmisión, pero la distribución no podía ser por los costos. Si alguien ponía una subestación, le iba a salir, pero terriblemente caro el consumo de energía al pueblo, porque por eso decía, el Estado debería haber puesto un proyecto social, porque privado, olvídelo, nadie se instala. ¿Ya? Segundo, debe ser capaz de suministrar las cargas variables de potencia activa y reactiva. Cargas variables porque, bueno, hoy en día en las casas tenemos mucho más motores que antes, ¿no? Pero porque todo tiene motor, si ustedes sacan cuenta, todo tiene motor. La lavadora, la enceradora, el ventilador, la juguera, el, qué sé yo, todos los equipos que tienen en las casas, el equipo de aire acondicionado, si tiene aire acondicionado, también tiene motor arriba, ¿cierto? Todo tiene motor, ¿sí? Entonces, hay mucha potencia reactiva, y ese otro cuento que lo podemos hablar en algún momento, ¿cierto? Porque nosotros en la casa tenemos un medidor de potencia activa, y lo que más consumimos es potencia reactiva. Es decir, no le pagamos, quédense calladitos, no le pagamos a la empresa distribuidora, ¿ya? Pero porque el medidor mide potencia activa. Y claro, todos tienen resistencia, así que igualmente hay un consumo activo ahí, pero lo que más tenemos es motores, por lo tanto lo que más consumimos es potencia reactiva. Esa no se la pagamos a la empresa distribuidora. Pero no crean que no nos están cobrando más caro el otro consumo, así que ahí están sanados. Entonces dice debe ser capaz de suministrar las cargas variables de potencia activa y reactiva. El suministro de energía eléctrica debe cumplir con ciertos requisitos de calidad, determinados fundamentalmente por frecuencia constante, tensión constante y alta confiabilidad. Frecuencia constante tiene que ser sí o sí, porque los motores, fundamentalmente los motores de inducción, funcionan de acuerdo a la velocidad de los motores es de acuerdo a la frecuencia. En Chile estamos estandarizados, ¿cierto?, en 50 Hz, que es nuestra frecuencia. Alguna vez en La Pampa, en María Elena, era el único pueblo que tenía frecuencia de 60 Hz porque tenía un sistema independiente que instalaron los ingleses. Pero ya hoy en día también ya están con 50 Hz. Bueno, ellos tenían 60 Hz, 110 volts. Pero ya están estandarizados 50 Hz y 220 volts, que es lo que tenemos nosotros. Pero la frecuencia es importante por la velocidad, por el giro fundamentalmente de los motores. Tensión constante sí, porque todo nuestro equipo máximo están diseñados para soportar 250. Entonces, si pasamos los 250, se nos pueden quemar todos los equipos. Por ley, además, también están obligadas las empresas a mantener constante eso, porque eso es calidad de servicio. Es decir, yo estoy comprando una tensión de 220 volts 50 Hz y yo quiero que usted me cumpla con eso. Hay unos márgenes de tolerancia, sí, que se permiten, obviamente, porque siempre oscilan, pero no debería ser, no es significativo, pero los que se pasan de eso hay unas multas bastante considerables. Alta confiabilidad es lo que más debería haber. ¿Qué significa confiabilidad? Que la energía tiene que estar disponible cuando yo la requiero, porque yo estoy pagando por ella. Si quiero la uso, pero cuando yo la quiero usar tiene que estar ahí. ¿Ya? Eso es confiabilidad. Que apago, enciendo, pum, la tengo. Eso es. No que cuando pum, prendí, chuta y no tengo energía. Bueno, aquí normalmente en muchos sectores pasa que constantemente se está cortando la energía eléctrica, ¿cierto? Porque se deteriora esto, porque chocan un poste, porque etcétera, etcétera. Lo que pasa es que nosotros como simple individuo es difícil que vayamos a reclamar, ¿cierto? Porque pagar un abogado, nos sale más caro el abogado que lo que vamos a ganar por ganarle el juicio a la empresa distribuidora. Pero las grandes empresas, las empresas mineras, que consumen altos volúmenes, ¿cierto? Sí tienen cuerpos de abogados que la pelean, ¿cierto? Y aparte que son muchísimas más lucas que las nuestras. Entonces, claro, pero la confiabilidad, la ley también nos obliga a que
que si yo estoy vendiendo un servicio, es como el CERNAC, ¿no? El CERNAC de alguna manera tiene que velar por que se cumpla lo que está establecido. Si yo hago un contrato, quiero 24/7 la energía, tiene que cumplirse, ¿sí? Confiable. Siempre voy a tener la energía, que siempre va a tener esa frecuencia, que siempre va a tener ese nivel de tensión. Eso debiera ser en cualquier, en todo caso lo norma la ley. Un sistema eléctrico de potencia elemental consiste en este monito que está aquí, lo más elemental. Un generador, como le mostré, una línea de transmisión, que aquí obviamente puede estar el transformador. Antiguamente, como se generaba local, ¿cierto? Se transmitía directamente la distribución, pues no necesitaba elevar a grandes tensiones, ¿cierto? Que generaba 23.000 y distribuía al tiro en 23.000, ¿sí? La línea de transmisión y el consumo. Eso es básicamente un sistema eléctrico. Si lo miramos así como bien chiquitito, un sistemita eléctrico, una linterna de las más picantes, ¿cierto? Es un sistema eléctrico. O sea, cumple con este principio, ¿no? Porque tiene la generación, que es la pila, tiene la línea de transmisión, que es el cablecito que va de la pila hasta donde está el consumo, que es la ampolleta. Listo, ahí está un sistema eléctrico, el más elemental existente. ¿Ok? En la práctica, obviamente, un CEP nunca es tan sencillo, ¿cierto? Pero por lo menos las redes son bastante más complejas, especialmente las de distribución son las más complejas de todo. Entonces, como recién les mostré, el tamaño del sistema determina su estructura básica, y un esquema simplificado es esto que está acá. Los generadores que yo les mostraba, los transformadores elevadores, y la línea de transmisión. A todo esto, bueno, hasta que llega hasta el transformador reductor, hasta ahí, hasta la entrada, a todo eso le llamamos sistema de transmisión. A partir de eso, ya viene el sistema de distribución, donde ya entregamos a una línea de transmisión, perdón, de distribución, y empezamos a transformar con los distintos transformadores los distintos niveles. ¿Y por qué digo distintos niveles? Porque de repente incluso una industria puede comprar en media tensión, ¿cierto? Y compran 23.000 voltios, no compran los 380, ¿ya? Entonces hay líneas de estos que son especialmente consumo mediano, digamos, de una cierta cantidad de potencia, unos 40 kW, 50 kW, a veces compran directamente en la línea de media tensión. Pero las casas normalmente compramos acá en la línea de consumos pequeños. Entonces ahí hay un transformador de distribución que baja esos niveles de 23, 32.000 a los 380 o 220. Y este es el sistema de distribución. Eso es fundamentalmente un sistema eléctrico de potencia. El sistema de transmisión, dice, está constituido por centrales generadoras, subestaciones, bueno, ya lo mencionamos, líneas de transmisión que conectan centrales entre sí y centrales con subestaciones importantes. El esquema típico de sistema de transmisión es el llamado en red. Aquí, por ejemplo, aquí podemos tener un sistema interconectado, tenemos distintas centrales, ¿cierto? Y hay distintos consumos también. Incluso los consumos pueden estar en esta barrita. Eso es más o menos un sistema. Este es un sistema enmallado, ya vamos a ver los distintos sistemas. Pero este es una red. Una red es donde hay centrales interconectadas y también están los consumos que están saliendo. Todo eso es un enredo que hay entre medio del sistema eléctrico. Y esto es lo que les voy a mostrar. El sistema de distribución está formado por subestaciones, transformadores y líneas que conectan estas subestaciones con consumos individuales de cierta región o área. Y los esquemas típicos de distribución se denominan radial y en anillo. Este es el sistema radial. ¿Cuál es el sistema radial? En el fondo, que tengo un solo punto, una entrada, ¿cierto? Y desde ahí empiezo a derivar hacia abajo. En general en Chile, la mayoría de los sistemas, las industrias y todo, son sistemas radiales, porque llega una subestación y de esa subestación se empieza a distribuir, que pueden incluso cambiar los niveles de voltaje, porque la empresa es grande, pero está la cabeza arriba y de ahí se distribuye hacia abajo. Son muy pocos los sistemas en anillo. Pero este es un sistema en anillo. ¿Tiene sus ventajas? Sí, tiene sus grandes ventajas, porque yo puedo tener generación por distintos puntos, y si alguno de estos puntos me falla como generación, yo puedo alimentar un consumo desde otro punto. ¿Por qué? Porque lo puedo cerrar por acá. Por ejemplo, si acá tuviera un consumo y se deteriora esta línea, por ejemplo, esta línea se deteriora,
y tengo que alimentar este consumo. ¿Qué hago? Alimento por este otro lado y alimento el consumo. Es decir, los consumos no quedan sin energía, ¿ya? O si se corta esta línea, ¿ya? Qué sé yo, por ahí tengo la alternativa de que por otro lado. En cambio acá, si se cortó esta línea, todos estos quedaron sin energía y quedaron sin energía, ¿ya? Pero este es un sistema más caro. ¿Por qué? Porque tengo que tener las líneas dispuestas para transportar la doble cantidad de energía, porque si primero estaban transmitiendo por acá, ya para este consumo, y por este otro lado estaba transmitiendo para este consumo, entonces ahora tengo que llegar a este consumo. Estas líneas de acá tienen que ser capaces de soportar el consumo de este más el consumo de este otro. Entonces los costos de estos son más elevados, por eso que en general los sistemas en anillo no son muy comunes. Aquí en Chile usamos siempre más el sistema radial. ¿Ok? ¿Les queda claro? Esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo. Lo puse de lado, pero normalmente uno los dibuja así, bajando. El sistema de transmisión es el que genera y transmite grandes bloques de energía y en consecuencia sus elementos componentes y su operación es lo más importante de un ser. Por lo tanto, el contenido de este curso está concentrado en los aspectos principales correspondientes a las condiciones normales y anormales de operación del sistema de transmisión de un ser. Sin embargo, gran cantidad de conceptos, técnicas y cálculos tienen igual aplicación en los estudios de referencia del sistema de distribución, que es lo que le dije recién. Vamos a enfocarnos en lo que es la parte de transmisión, pero las herramientas son aplicables. Ya, vamos a quedar hasta acá. Los sistemas interconectados los revisamos la próxima clase. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Alguna duda? Profesor, ¿se escucha? Adelante, no coopero. Fuentes. Bueno, se escucha. Sí. Bueno, la duda era de hace rato, sí, que no me funcionaba el micrófono. Pero cuando dijo que las líneas estaban hechas como para alimentar ciertos consumos, ¿no? Así como en la ciudad, Sí. ¿cómo puede afectar, por ejemplo, que en Antofagasta al menos está aumentando las tomas de terreno? Y eso puede afectar prontamente a la Sí. gente que está alrededor ahí, ¿o no? Sí. Sí. ¿Y de qué O manera? sea, no es que afecte a las personas que están en su alrededor, a la que va a afectar es la empresa distribuidora. Porque si la empresa distribuidora no tenía dimensionados los conductores para alimentar todo ese otro consumo que va a llegar en algún momento, no le va a poder entregar energía, así de simple, no le va a poder entregar energía. Entonces la empresa distribuidora lo que debe estar haciendo en estos momentos, me imagino yo, es haciendo un estudio y un análisis de cuánto va a aumentar la potencia para empezar a presentar proyectos y cambiar todas esas líneas de transmisión y tener más disponibilidad de energía. A las personas que están alrededor, las que ya compraron la energía, no debiera afectarles porque es responsabilidad de la empresa que ya la vendieron y ellos entregan la energía que le están comprando. Ahora, es cuento de ellos que tengan que mejorar la línea, que tengan que cambiar los transformadores, ¿cierto? Para poder entregar a futuro la energía que van a requerir eso. Ahora, que si los campamentos se están colgando a las líneas de transmisión que existen, sí le puede afectar a los alrededores, en el sentido que por un elevado consumo de ahí van a saltar las protecciones y se va a estar cayendo las protecciones, van a estar operando constantemente, ¿cierto? Y va a estar dejando sin energía al sector, pero por un aumento de consumo de gente que se está colgando. ¿Sí? Eso, Claro. en ese sentido, sí, claro, las puede afectar. ¿Ya? Pero ahí también la empresa es la que tiene que empezar a revisar si se están colgando o no se están colgando de la línea. Porque ellos están dimensionados, a lo mejor puede soportar un poquito sobrecarga, ¿cierto? Pero a lo mejor se está colgando mucha gente y ya la línea no. Entonces, aumenta. Porque además, ese otro cuento que se ven protecciones, pero se los menciono. Si bien es cierto, las líneas están dimensionadas para cierta cantidad de energía, no es que las líneas estén ahí al lote, ¿ya? Detrás de las líneas o junto con las líneas hay un sistema de protección. Y los sistemas de protección lo que hacen es resguardar que no se me queme la línea. Es decir, por ejemplo, la línea está dimensionada para transportar 100 amperes. Está dimensionada eso, porque siempre se sobredimensiona un poquito. Pero yo pongo una protección para que opere cuando hayan 90 o 95 amperes. Es decir, que nunca llegue a los 100 amperes para no dañar la línea. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder?
Ah, perfecto, la tengo protegida hasta 90 amperes, 95 amperes, listo, perfecto. Pero se colgó alguien que no estaba pagando el servicio, ¿cierto? Porque no estaba considerado dentro del consumo y empiezan a aumentar. Entonces aumenta la corriente y opera las protecciones y deja afuera a todo un sector sin energía. Pero porque operaron las protecciones, que normalmente en sistema de distribución se usa más fusible. Entonces se quema el fusible, ¡pum!, quedaron sin energía. ¿Por qué? Porque un grupo se colgó y demandó más energía de la que para la que estaba. Las protecciones de alguna manera van regulando para que no pase más corriente de las que están dimensionadas los conductores, pero tienen un límite, obviamente. ¿Sí? Entonces va a afectar, claro, al sector, pero es porque alguien se está colgando, así, no porque esté mal dimensionado. ¿No? ¿Podríamos decir que es cuestión de tiempo igual? ¿Que Sí. empiece a pasar eso? Sí, sí, claro que sí. Sí. Ya, profesor, gracias. ¿Alguien más hace otra pregunta? Sí, profesor, tiene una duda sobre cómo se transmitía la electricidad desde la central eléctrica hasta el hogar en este caso, pero en la parte en donde me quedé más la duda es en el transformador de reducción. Ya, ¿En dónde está ubicada esa transformador? donde Eso llegue la estará. energía. Donde llegue la energía, usted, no sé si son de acá, pero por allá por la circunvalación, no me acuerdo el nombre de este rato de la central, pero por allá por la circunvalación donde está la cachimba que le llaman acá en Antofagasta, por ese sector por arriba está la subestación. Ahí llega la energía desde Mejillones. Y desde esa subestación se reduce, ¿cierto? Obviamente hay unos que se llaman los parrones, donde llega la línea y de ahí se baja el transformador y todo el cuento. Después podemos mostrar alguna imagen de eso. Llega la energía al transformador y de ahí sale de nuevo para el sistema de distribución. Pero ahí están los transformadores. Ah, de las subestaciones, Sí, ahí, de ahí van a los postes. sí, sí. Ah, ya vale, profe. Profesor, yo tengo una consulta. Dime. Un contacto para hablar con usted post clase, que yo me uní ahora con un link. Entonces, yo aún no tengo inscrito el ramo para poder después conversar con usted. ¿Correo? No sé si tiene Teams. No uso Teams, porque me da problemas el Teams. Por Correo, correo, ¿no? entonces, podría. ¿Sí? Ya, no hay problema. Correo Gracias. institucional, ustedes saben cómo se llaman los correos institucionales. Nombre, punto, apellido y Wantof. Ya, ok, muchas gracias. Profesor, una consulta. Dime. Disculpe, ¿usted va a empezar a enviar links de clase a clase o siempre vamos a usar el mismo link nomás para la reunión? No, clase a clase. Ah, Sí, clase a clase. gracias. Todas las clases el día antes o a lo sumo el mismo día en la mañana les mando. Ya, voy a ver quiénes están porque son muchos, así que no lo alcanzo a ver a todos. Álvarez, voy a nombrar, chicos, los que no tengo marcados. Álvarez. Acá estoy, profesor. Ya. Arbigo Piero. No está. Castillo Gabriel. No está. Castro Fernando. Cayo Ian. Cristian, así no lo leo mejor por el nombre. Cristian Chaile. Presente, profe. Sebastián Chayapa. Sadrak Choque. Diego Cortés. Matías Acá, Fernández. profe. Ken Cortés. Sí, Cortés. Matías Fernández. Enzo Gaete. Presente. Aarón Galleguillo. Marcelo González. Presente, profe. Ricardo Guzmán. Johan Jara. Presente, profe. Juan Lagunas. Humberto Magnata. Fabián Marín. José Molina. Presente, profe. Fabián Molina, perdón. Fabián Niño Cepeda.
Enrique Ollanader. ¿Me Presente. escucha? Disculpe, no tenía Ajá. activado el micrófono. Ah, Fabián. Ya. Romina Pacheco. Cristian Pastén. Un truco, muchachos, para hablar así temporalmente en Zoom. Ustedes pueden apretar la barra espaciadora mientras hablan y al soltarla se apaga el micrófono. Cristian Pastén. John Plaza. Andy Quispe. Ronald Quispe. Presente. Juan Reinaga. Camilo Riquelme. Jesús Rivera. Luis Rojas. Presente. Juan Ruanet. Javier Santiago. Presente. Diego Segovia. Lucas Uribe. Bastián Valenzuela. Ya. Presente, Eso era todo. Bastián Valenzuela, profe. Valenzuela. Profe, sí. Ah. ¿Y Brian Torres? Me tiene anotado, ¿cierto? Torres. Sí. No, sí, ya los tenía anotados. Si nombré, Ah, ya, gracias. nombré Profesor. a los que no tenían. ¿Sí? Fernando Castro me dice por interno que tiene mal el micrófono. Castro. Sí, y de paso preguntarle si yo estoy igual, que no me nombró. Y entré relativamente tarde. ¿Cómo te llamas tú? Fuentes. Fuentes. Sí, pues. Sí. Sí. Ah, ya. Si a los Ya. que no nombré es lo que me faltaban, a los que no nombré porque ya lo había marcado. Ya, gracias. Ya. A mí Aquí, igual, profesor, Castro, Richard se había Regido. pegado el computador. Estoy presente. ¿Quién? ¿Fernando cuánto? Castro, se me había pegado el computador. Pero Ah, estoy sí, pues presente. me dijo tu compañero recién. ¿Y Ah, Regina? gracias. Yo, profesor, no me nombró Richard Regido. No está en la lista, ¿por qué? Sí, porque estoy conversando con el jefe de carrera por el tema de inscripción, pero yo igual quería participar en la clase, por eso. Pero me toca igual el ramo. Ya. Ya les dije ya que si todavía no la reviso, pero a los que no cumplían con los conocimientos previos hay que eliminarlos. ¿Ya? Ya, Ya, ok. muchachos, si no hay más consultas, quedamos hasta acá por hoy. Nos vemos el próximo martes. Ya. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Chao, profe. profe.